Bienvenido a un nuevo video en el que nos sumergiremos en la obra titulada Los Embajadores, creada por el pintor Hans Holbein en 1533. Esperemos que la disfrutes. A primera vista, parece un simple retrato doble. Dos hombres bien vestidos, rodeados de objetos. Pero cuanto más lo miras, más te das cuenta de que es mucho más que eso. Cada centímetro de este cuadro es un misterio. Y, sin duda, lo primero que llama la atención es esa extraña forma en el suelo. Una mancha que no parece tener sentido, hasta que cambias de ángulo. Desde cierto punto de vista, aparece un cráneo perfectamente formado. Pintado con una técnica que se adelantó siglos a su tiempo. Un silencioso recordatorio de la muerte. Un memento mori oculto a plena vista. Pero eso es solo el principio. Desde instrumentos astronómicos, un laúd con una cuerda rota. Libros de aritmética, globos terráqueos, lujosas telas. E incluso un crucifijo oculto en las sombras. Los Embajadores no es solo un cuadro. Muchos lo consideran la obra de arte más increíble jamás creada. Y en este video, lo analizaremos detalle por detalle. Descubriremos el significado que se esconde detrás de cada objeto. Y te daré el contexto histórico que necesitas para entender por qué Hans Holbein pintó esta obra maestra. Este cuadro, titulado Jan de Dinteville y George de Selve, también es conocido popularmente como Los Embajadores. Lo que caracteriza a esta pintura a primera vista es su meticuloso realismo, que podemos observar en la maravillosa representación de las texturas. Pero también es una obra llena de objetos. Y aunque no lo parezca, cada uno de ellos esconde un significado simbólico. Empecemos por lo más general y vayamos a lo más específico. Comencemos por apreciar las ricas texturas que aparecen en el cuadro. Holbein se superó a sí mismo con el nivel de detalle de cada pieza de tela. En la primera figura vemos mangas de satén rosa, cubiertas por lo que parece ser un abrigo de piel larga, con la tela unida por hermosos adornos dorados. La segunda figura está vestida con una túnica episcopal, completamente cubierta por un abrigo forrado de piel. A juzgar por los materiales, podemos deducir que se trataba de prendas muy caras para la época. También se puede apreciar el nivel de detalle de la alfombra oriental, con sus borlas en los bordes y diversos motivos geométricos. Y en la cortina de terciopelo verde con grandes motivos en el fondo. Hay dos detalles en este cuadro que nos dan sutiles pistas sobre quiénes eran estos hombres, o al menos algunas de sus características. En la mano de Jan aparece una daga dorada con el número 29 grabado. Esta era la edad del diplomático francés cuando se realizó el cuadro. Y si nos desplazamos más a la derecha, vemos un libro justo al lado de George con el número 25 escrito en él. Es probable que este número también representara su edad en el momento en que se terminó el cuadro. Pero uno de los elementos más llamativos de este cuadro, sin duda, es la estantería situada justo en el centro. Esta estantería está repleta de objetos relacionados con el quadrivium, un concepto educativo medieval que se refiere a 4 disciplinas fundamentales: aritmética, geometría, música y astronomía. La disposición de los objetos, algunos colocados en el estante superior y otros en el inferior, tiene claramente un propósito. El estante superior está dedicado a los cielos, con objetos relacionados con los cuerpos celestes. Y el estante inferior está dedicado a la tierra, con objetos relacionados con el mundo terrenal. Empecemos por el estante superior. De izquierda a derecha, lo primero que vemos es un globo celeste, que muestra las constelaciones. Si nos desplazamos un poco más, encontramos diferentes instrumentos para medir el tiempo y el espacio, como relojes de sol. Los estudios de este cuadro han tratado de descifrar las fechas, las horas y las latitudes indicadas por estos instrumentos. Y han surgido varias teorías. No está claro si todas ellas apuntan a una fecha concreta, por lo que el significado de estos elementos sigue siendo en gran medida especulativo. Comencemos por el reloj cilíndrico. Este reloj de sol está diseñado con diferentes cuadrantes,
que permiten determinar la hora y la fecha según la luz solar. Una teoría identifica la fecha como el 11 de abril. Es decir, el Viernes Santo de 1533. Pero el historiador británico Eric Adds sostiene que la fecha indicada es en realidad el 11 de mayo de 1533. El mismo día en que Ana Bolena fue reconocida oficialmente como reina. En la corte de Enrique VIII. Este detalle no es trivial. Conecta directamente el cuadro con uno de los momentos más turbulentos de la historia de Inglaterra, la ruptura con la Iglesia Católica. Al hacer referencia posiblemente a esta fecha exacta, Holbein ancla el cuadro en un momento histórico cargado de tensión, cambios y conflictos ideológicos. Elementos que se reflejan en la complejidad simbólica de los objetos dispuestos en la estantería. A continuación, encontramos un reloj universal que parece estar desmontado. Más adelante, un reloj poliedro con una brújula. Dos lados muestran las 10:30, otro las 9:30. Más a la derecha, un objeto extraño, un torquetún. Instrumento usado para determinar la posición de los planetas y las estrellas. Durante el Renacimiento, este dispositivo se consideraba especial y llamativo. Y es probable que, como muchos de su tiempo, Juan también sintiera interés por él. Por eso resulta curioso que, a pesar de tener tantos amigos científicos, Holbein no asegurara una alineación precisa en los embajadores. También es posible que esta falta de alineación fuera intencionada. Una forma simbólica de representar el caos de la época. Pero nunca lo sabremos con certeza. Pasemos ahora a los objetos de la estantería inferior. Lo primero que llama la atención es un globo terráqueo colocado boca abajo. París ocupa una posición privilegiada. Aunque Holbein escribió París en lugar de París. Estas peculiaridades ortográficas pueden reflejar su pronunciación del francés o simplemente las variaciones de la época. También marcó un lugar en Francia llamado Policy, donde se encontraba la finca de Juan. Detalle que ayudó a identificarlo como el retratado. Luego encontramos un libro de aritmética abierto acompañado de una escuadra. Se trataba de un libro real titulado El nuevo y fiable libro de instrucciones de cálculo para comerciantes. Escrito por Peter Appian. Está abierto en una página sobre métodos de división. Con la palabra divide, es decir, que se haga la división. Probablemente una referencia a la división dentro de la cristiandad. A su lado, un laúd con una cuerda rota y un estuche de flautas incompleto. Símbolos de armonía. Que aquí representan la pérdida de equilibrio durante la Reforma. Debajo, un himnario luterano con himnos de Martín Lutero. La página izquierda muestra Ven, Espíritu Santo. Y la derecha, los 10 mandamientos. Una posible petición de reconciliación religiosa. George de Selve, el hombre de la derecha, era diplomático y obispo. Conocido por su intelecto y su deseo de sanar divisiones. Ahora que hemos visto los objetos más llamativos, es hora de pasar a dos elementos ocultos. Y sin embargo, evidentes. La calavera anamórfica y el crucifijo. Empecemos por el más grande. El extraño elemento situado en la parte inferior central del cuadro. Durante años, nadie pudo averiguar qué era. Algunos pensaron que era una espina de pescado. Hasta que los estudiosos descubrieron la verdad. Se trataba de un cráneo humano. En el siglo XV, era común retratar personas con calaveras. Pero la forma distorsionada que usó Holbein fue única. La colocó en primer plano. Pero la ocultó mediante una técnica de distorsión visual. Así, el espectador se centra en los embajadores y sus objetos. Hasta que cambia de ángulo. Y descubre el mensaje oculto. Esta pintura es un memento mori. Un recordatorio de la mortalidad. En una época marcada por plagas y epidemias. Holbein nos reta a mirar más allá de la superficie. Y reflexionar sobre nuestra propia existencia. La calavera distorsionada nos recuerda que la muerte siempre está presente. Aunque intentemos ignorarla. Sirve como advertencia sobre los límites de nuestra percepción. Y nuestra tendencia a centrarnos en lo material.
pero entre lo terrenal y lo oculto. Justo en el umbral entre el mundo de los hombres y el más allá. Cristo aparece como símbolo de esperanza y salvación. Desde esa posición, medio oculto, nos recuerda que, aunque los logros humanos sean grandiosos, lo trascendente siempre está presente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta pintura. No olvides suscribirte, ya que eso nos ayuda a seguir mejorando. Y regálanos un like. Nos vemos en el próximo video.